Desde mi punto de vista, el primero es que cuando yo decidí qué carrera estudiar, por ejemplo en la prepa yo entré a conta por el hecho de que creí que van a ser puros números, o sea, entré muy mal informada. Sí son muchos números, pero yo más era como una carrera de tipo físico-matemática donde tienes que ver muchas ecuaciones, problemas muy difíciles, eso era lo que yo creí. De conta tenía 14 años, o sea, cuando entré a la prepa, que decidí que conta era lo que quería, entonces obviamente entro a la prepa y me doy cuenta que no es. Después, cuando voy a salir a la universidad, estuve investigando, por ejemplo, una carrera de arquitectura y de otras carreras, pero les preguntaba a las personas y no me decían mucho, solo una persona de arquitectura sí me ayudó. Oriento. Y no 100% porque también era como sus primeros semestres, entonces en realidad no tenía tanto contexto, pero me prestó una revista y cosas así. Entonces, pero no tenía un caso como por ejemplo de ya cómo sería trabajar y cosas así, entonces no había nadie que me orientara, por así decirlo, a qué carrera agarrar. Por ejemplo, yo diseño gráfico en ese entonces no sabía ni que existía, lo más acercado que sabía que existía era mercadotecnia, pero tampoco sabía qué implicaba mercadotecnia, entonces... Y esto hablando desde el punto en el que era la primera como que entraba en ese mundo de nuestra familia, por así decirlo, o sea, no había un antecedente previo de alguien que dijera, no, es que... Se graduó mi primo de tal, o sea, yo soy la primera prima que se gradúa de la universidad, entonces no había como así algo en cercano. Y YouTube, o sea, sí estaba, ya vi, yo siempre he visto YouTube pero eran los inicios de YouTube, entonces era comedia, no había como tanto educativo y informativo, entonces... Y TikTok para este punto no existía. Y Google como que, no sé, como que nosotros como, yo no usaba, o sea, uso más Google ahorita, bueno, como buscador, que en ese entonces, o sea, no. Pues o sea, eran muchos factores. Sí, o sea, el caso es que no tenía la suficiente información como para yo decidir. Aparte que yo tenía 17 años, entonces para convencer a mis papás de que yo estudiara una carrera que la gente no veía tan común o tan factible, pues no era tan fácil de que yo a esa edad los convenciera, entonces dije... Porque estamos hablando de que las carreras más comunes tenían que ser maestro, contador, abogado, ingeniero en algo, abogado... Medicina, por ejemplo, también yo por lo que no me decidí para medicina porque sabía que lo iba a hacer más por mi ego, porque yo creía que era muy inteligente, entonces si estudiaba era solo para demostrar que sí se podía pasar el examen de manera fácil, pero yo decía, ya lo bueno que entendí eso, que la medicina tenía que ser más por vocación que por inteligencia, porque hay muchas personas que yo he visto que están en medicina que no son tan inteligentes, pero aman la medicina, entonces yo digo, es más por vocación que por inteligencia, y eso es lo que agradezco también de verlo, porque muy probablemente sí estaría muy frustrada en medicina con puro 10, a lo mejor, pero de ahí en más no disfrutaría. Ya estando con el paciente, sí, como, me quiero ir. Entonces lo único que conocía era conta, y o sea, suena muy arrogante, pero era buena, ahorita ya no tanto, pero no, en ese momento... eras buena porque, o sea, desde la prepa se te dio... Ajá, o sea, sí, o sea, yo no tuve ningún problema en la prepa, de hecho a mis... o sea, veía a mis compañeros cómo batallaban y la verdad es que yo no batallaba, tampoco digo que sacaba 10 porque nunca hago tareas, bueno, no hacía tareas ni llegaba a tiempo y cosas así, ¿no? No dice que lo hagan porque no... Ajá, no digo que lo hagan, pero no tenía un mal promedio, siempre fue promedio de 9 para arriba, entonces yo veía todo eso y ya después cuando estoy en la carrera, no digo que no... Es que me gustaba ser buena, o sea, lo único que tenía esa carrera era que yo era buena, que era mejor que varias personas, entonces era lo que me mantenía ahí, pero ya para los últimos semestres me doy cuenta que ya estoy como fastidiada, o sea, como porque fueron 8 años, o sea, de lo mismo, 7 años y medio por ahí, de conta, entonces mi parte creativa lo que hice fue esconderla y guardarla. Yo no sabía que la tenía, que era tanto y que era tan importante para mí. Porque seguimos remarcando el punto de que en las artes y todo esto no se consideraba como carrera. Sí, pandemia yo creo que también ayudó mucho para que se entendiera que también es importante y que se necesita, porque estuvimos encerrados y todas las películas que vimos, todo lo que nos vendían, no lo vendían por internet, entonces todo eso sirvió para avanzar esto mucho, pero para el punto en que yo estaba, y eso que no hace mucho tiempo, o sea, hace que 5 años, 6 años de todo esto que les estoy diciendo, entonces, y es mi contexto, a lo mejor habrá otra persona, 7, ajá, y habrá personas
Sí, como 7. Ajá. Y habrá personas que tuvieron otro contexto en ese tiempo. Porque también nosotros en el entorno donde nos desarrollábamos, pues a lo mejor era como muy limitante todavía en muchos aspectos. Sí, y que preferían que tuvieras un trabajo seguro. Donde sí, o sea, mi papá siempre dijo, trabaja donde sepas que va a haber trabajo. Entonces, estudias donde sepas que va a haber trabajo, no trabajas. Entonces, Conta era una carrera que mis papás apoyaban, donde era buena, y pues estudié eso, y les digo, pero para los últimos semestres yo me sentía muy cansada y no sabía por qué, porque de la carrera en sí no se me hacía complicada, pero lo que me di cuenta tiempo después es que lo que hice fue agarrar todo mi lado creativo, por así decirlo, y esconderlo como si no existiera. O sea, por ejemplo, había clases donde yo quería hacer algo así como bonito o así, y era como que no. Entonces era, es como que me acostumbré a hacerlo como me lo pedían, así todo aburrido. Entonces, cuando entra ella, yo digo, o sea, ok, me hicieron, por muchos factores era complicado que entrara. Pero yo veía que le gustaba también dibujar, porque yo siempre trato de que buscara en qué es buena la persona y trato de decirles, pues podrías estudiar. A mí siempre me dijo, no, tú no sirves para nada. No con esas palabras, pero. Entonces, cuando yo hago esto, yo lo hago con el afán de que ahí todavía no era tanto a lo mejor de ayudarte a ti, o sea, tal cual, no directamente. Solo no vivir lo que tú viviste, de que llegar a un punto de decir, ¿qué estoy haciendo con mi carrera? Cuando ya me faltaba un semestre para terminar, entonces no podía decir, la dejo, o sea, no. Voy a empezar otra carrera, que ahorita ya puede a lo mejor empezar otra carrera, y pues, o sea, si se da bien, pero en ese momento no era... Tenía que terminarlo, o sea, la opción era terminarla. Ya nada más quedaba un semestre, o sea, no te puedes rendir en el último tramo de carrera. Entonces, lo que hice fue buscar la información de una carrera que para mí me parecía atractiva y que, o sea, por lo que veía, o sea, porque lo que yo sabía que le gustaba hacer ella era dibujar. ¿Dibujaba bien? No, en ese punto no dibujaba bien, pero era lo único que me había hecho a mí que le gustaba hacer, o sea, que lo disfrutara de hacer. Entonces yo por eso busqué como la carrera de diseño, y aparte a mí se me hacía muy interesante, o sea, de verdad, yo dice que la que tengo como las emociones muy contagiantes o no sé cómo, entonces yo creo que mi emoción y mi ilusión de esa carrera se la pasé inconscientemente también a ella. Y, bueno, no, termina. Es que, o sea, quieren que no, yo creo que también era de Dios en muchos aspectos, pero por eso te digo, termina y al final hablo de esa parte. Carrera, y que no había trabajo, porque les digo, con pandemia su carrera explotó, y ahorita ya como que hasta para hacer TikToks buscan diseñadores para hacer las miniaturas de YouTube Y sí, o sea, rebasaron en muchos aspectos que incluso mis profes se sorprendieron que no querían llegar a este punto tan rápido. Y pues ahorita, o sea, ya es como de hay que actualizarnos todos, pero a la de ya. Ajá, o sea, por ejemplo, cada rato sale algo como lo de las IAs y tienes que estar ahí. Entonces, me perdí, dijo Keila. Antes de eso, estamos hablando de que... de que no iba a haber trabajo. Entonces, cuando yo veo eso, y aparte que yo siempre he querido tener un negocio, o sea, yo por ejemplo le decía a Keila, es que aparte era probarles a mis papás que no escogimos mal la carrera, o sea, porque aunque gracias a Dios, o sea, con miedo y todo nos apoyaron, tampoco fue de, no estudies eso, así tal cual, pero sí era como de que tratando, por ejemplo, la querían convencer de que estudiara conta también, y yo decía, mi papá decía, estudia conta, no sé qué, y ponen un despacho juntas, y bla, 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 y yo decía, es que yo no quiero eso. Entonces era también tratar de probarles a mis papás que no se iba a quedar desempleada cuando saliera de la carrera. En parte yo siento que mis papás aceptaron, o sea, sí, porque dijeron, bueno, o sea, que lo intente, pero porque tenían miedo a lo mejor de que ya no quisiera como seguir estudiando, y dijeron, de eso a nada, pues eso, ya después vemos cómo las hacemos para que se cambie. Pero no, o sea, yo creo que ahorita ya les demostré que es una buena carrera. Entonces, por ejemplo, viendo eso de que muy probablemente iba a batallar, y es que Keila no era la misma Keila que ven ahorita, Keila era alguien muy insegura de ella. Más cerrada en muchos aspectos. Entonces, yo también se veía como de que no sé cómo le va a hacer para encontrar un trabajo. O sea, no porque no tuviera las capacidades, sino por lo inseguro, o sea, lo que no confiaba en ti. Ajá, y este trabajo pues sí es más como de demostrar que lo que traes. Sí, porque por ejemplo, no me ha tocado un caso tan así en específico, pero el profe es que te dice, no, está mal tu trabajo, no lo entendiste, tienes 0. Pero si tú se lo defiendes,
aunque él ya te haya dicho, está mal, tiene cero. Y se lo defiendes con buenos argumentos y das un buen punto de vista de por qué lo hiciste así y sabes de lo que estás hablando, te pueden poner 10. Entonces yo le digo, en parte también de eso, no digo que no hubiera una parte muy grande egoísta también en mi interior, pero o sea, mi cabeza trataba de convencerme o estas eran las razones que me decía, entonces decía, no quiero que andes batallando cuando termine la carrera de no encontrar un trabajo. En parte porque era demostrar, o sea, era aceptar que me equivoqué frente a mis papás y que no era la carrera que yo tenía que estudiar, y en parte porque sé lo feo porque la primera vez que apliqué para un trabajo no me aceptaron y se sintió bien feo. Era la primera vez que me rechazaban porque siempre en las escuelas había quedado, entonces la primera vez que me rechazaron me deprimí por una semana. Entonces yo decía, pues es una forma de, o sea, al ponerla a trabajar es una forma de que ella vaya desarrollando sus capacidades y cuando salga, porque al principio todavía yo no sabía que esto se iba a evolucionar a tener ya. Todavía no es tan grande lo que tenemos, todavía porque ella está en la escuela y yo tengo trabajo, entonces no podemos dedicarle el 100% de nuestro tiempo, pero ya va agarrando más forma cada vez, entonces... Pero eso sí, cuando empezó me decía, y es que vas a agarrar experiencia que no vas a tener cuando salgas de la carrera. Por ejemplo, yo cuando entré a trabajar, o sea, sí había cosas que había visto en la escuela, pero no aplicadas de esa forma. Y si yo hubiera estado trabajando desde antes, cuando tomé la clase, hubiera podido preguntar, hubiera podido verlo desde otra forma. Entonces yo le decía, es eso, o sea, es cuando tú vas haciendo los trabajos, por ejemplo, ella ya no llegaba a ver, pues, qué me dice el profe. Era de que, mañana le voy a preguntar cómo hago esto, o mañana le voy a preguntar cómo se hace esto, o si está bien esto. O entonces, en vez de nada más quedarse con lo que el profe decía, porque obviamente pues ellos tienen algo más general, sino ya se iba como a lo específico que hacía que avanzara más. Entonces, esta es defensa mía, o sea, sí soy a lo mejor un poco egoísta, pero al mismo tiempo ya, o sea, estaba más grande que ella y veía la vida de forma diferente a como yo la veía. Con sus 4 años es más grande que yo. No, sí, toda una es que son 4 años muy importantes. Sí, porque es el lapso de tiempo donde aprendes muchas cosas. Y por ejemplo yo le decía, ok, o sea, si te vas a esforzar mucho ahorita, pero cuando salgas vas a salir como muy relajada, no vas a salir estresada a no encuentro trabajo, o no a salir estresada a no tengo experiencia. Porque por ejemplo yo le digo, o sea, si te comparas a lo mejor con alguno de tus compañeros, no se va a comparar, porque por ejemplo también algo que le hacía mucho, la fastidiaba mucho y se enojaba mucho, era el tiempo que tardaba ella haciendo algo, porque ella, la paciencia al mundo, que hay trabajos que se necesita. Hasta la fecha yo sigo diciendo que requieren llevar su tiempo. Pero sabes ahora trabajar de las dos formas, sabes trabajar lento y dedicarle el tiempo, o sabes cuando se necesita sacar algo para hoy. Y más porque en el mundo de diseño gráfico todo pues para ayer, todo siempre te lo piden todo. De que, ¿para cuánto lo necesitas? Si lo tienes para ayer, mejor. Entonces es como de, ok, sí hay partes en las que tienes que trabajar. Pero bueno, supongo que en el diseño gráfico la parte del arte es lo que se trabaja con paciencia. Sí, y la parte del diseño es para ayer. De resolverlo rápido. Obviamente también estamos trabajando con los clientes de que tienen que tener un tiempo, bla, 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 para que salga bien, porque las cosas también demasiado apuradas. Pero hay veces que se tiene que trabajar bajo presión y era algo que ya no sabía y batallé mucho, pero también ya es algo que ya he ido aprendiendo. Entonces, siento que soy muy ruda y a lo mejor sí fui muy egoísta porque también me beneficia a mí, porque ahorita ya puedo decir, ya tengo un negocio. Ya digo que es de ella y luego digo que es así, para que si llega a Hacienda, pues con ella. Que yo diciendo que tengo una contadora que va a solucionar esos problemas. Y pues sí, o sea... Y bueno, ya hablando, ya terminaste de... Pues que me acuerdo, no me acuerdo de ahorita, pero sí me acuerdo de otra cosa, sí. Pero ya hablando de un poquito más... bueno, primero, para este punto ya supongo que tienes una decisión. Ahora va como la tercera... El round. No, el tercer lado de la historia. Que yo creo que simplemente fue de Dios. No es que me haya... manipulado. Bueno, espérate, pausa. Dejamos un espacio para que nos contesten y ahora sí. Pues lo podías dejar igual. Bueno, el caso es de que yo siento que definitivamente fue de Dios. ¿Por qué? Porque casualmente tenemos el proyecto de Me Han Mentido, ¿no? Hicimos un congreso en la iglesia, se llama Me Han Mentido Toda la Vida,
porque es contexto por si alguien no sabe de qué estamos hablando. Se ha vivido debajo de una piedra, ¿no te has dado cuenta que se llama Me han mentido toda la vida y se refería a de que han mentido cosas como que los cristianos son perfectos o de que en la iglesia no hay nadie malo o cosas así, y era lo que se llamaba Me han mentido toda la vida. Y entonces empezamos con este proyecto. Cuando empezamos no sabemos muy bien qué vamos a hacer, solo sabemos que queríamos como una actividad para las mismas personas de la iglesia, pero justo ese semestre veo todo lo que es tanto de diseño de identidad para una empresa, que en este caso fue aplicado para este congreso. Llevó todo lo que es de impresión, que también lo usé para el congreso. Entonces se acomodó todo perfectamente para lo que yo necesitaba hacer o resolver en el congreso, lo pudiera resolver y hacer dentro de la misma escuela. Por ejemplo, la primera playera que yo hice, que está por cierto bien fea también, de Me han mentido, yo la hice en la escuela y pedí como sugerencias al profe y me ayudó, y o sea, incluso yo creo que si no hubiera tenido como la maquinaria para hacerla ahí, la hubiera podido haber hecho en la escuela, cosa que siento que casualmente se acomodó así todo perfectamente. Entonces yo siempre he dicho, o sea, desde que entré yo dije, yo como que en mis prácticas con Dios fue de que ya me permitiste entrar, ahora no me dejes sola, o sea, a medio camino de que no sepa qué hacer. Ajá, ve conmigo. Y razones por las que también siento que es de Dios es porque muchas veces tuve que sacrificar en ese semestre del congreso cosas de la escuela por hacer las cosas del congreso. Entonces a veces sí me dormía a las 3, 4 de la mañana, pero por estar haciendo cosas del congreso. Y siempre he tenido clases a las 7 de la mañana. Entonces me acuerdo mucho de una vez, no sé, creo que no se las hemos contado.